minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues traemos otra iniciativa, en este caso, pues bueno, de otra zona de Aragón y muy relacionada más con el turismo. Bueno, pues voy a intentar un poco resumir lo que es esta iniciativa que surge desde el propio territorio y desde Barbastro, y la importancia en términos de crecimiento y positivo impacto del turismo religioso. Ya hemos hablado en alguna ocasión en esta comisión de eso. Es uno de los fenómenos que está constatados en el sector, que año a año se incrementa el volumen de personas que acuden a destinos de peregrinación. El consejero precisamente habla del Camino de Santiago como uno de ellos. Destinos de santuarios, enclaves señalados en todo el mundo, pues donde se encuentran pues que las cifras realmente del turismo y los visitantes anuales pues son muy elevados, ¿no? Hay quien tiene pues una motivación cultural religiosa, que también se denomina como el turismo denominado de experiencias, y que aúna, pues como digo, este primer argumento que les orienta hacia lugares de mayor relevancia, ¿no? Junto con el interés además sobre el patrimonio histórico, monumental, natural y gastronómico de la zona donde se ubican estos enclaves. Barbastro, concretamente, es uno de los que dispone de varios recursos en este ámbito y que se encuentra en disposición de captar un abundante y permanente flujo de visitantes, pues vinculado a los productos citados y con un proyecto firme. La incorporación de Torre-Ciudad a la Ruta Mariana, que incluye a la comarca del Somontano de Barbastro, junto con Zaragoza, bueno, Barcelona, Francia y Andorra, pues supone una promoción de un potencial incuestionable que hay que aprovechar, ¿no? Se estima que en 2015 pues 1.750.000 turistas acudieron a los santuarios aragoneses, de los que más de 1 millón se desplazaron por razones específicamente o también religiosas, ¿no? Unas 300.000 personas se consideran que pasaron por Torre-Ciudad. Este turismo, como digo, significó en Aragón un movimiento económico de unos 105 millones de euros de impacto directos, 44 indirectos y 38 inducidos, pues a través de hostelería, como ocurre con el turismo, ¿no? Transporte, comercio, servicio, empleos. Bueno, hablan incluso de un gasto medio de 45,9. Pues ha habido diferentes iniciativas planteadas en la zona, pues la Fundación de Turismo Religioso, el Centro Histórico de San José, de María de Escribá, que tienen pendientes de concretar, y Barbastro concretamente pues, ha contado con una iniciativa que es la de la Asociación de Empresarios, que ya habían colaborado en proyectos mencionados para promover y ofertar lo que es la ruta de San José María de Balaguer, Escribá, perdón, con ese mismo pues, fin de captar, ¿no?, lo que es un porcentaje de turismo atraído por Torre-Ciudad, que aumenta pues cada anualidad. Bueno, pues como digo, se considera que esta ruta sería considerarla como el primer e imprescindible impulso a la explotación turística de los recursos en esta zona, y que creemos que puede crear nuevas posibilidades y beneficios económicos, sociales y culturales. Bueno, en este caso, en el presupuesto del 16, el Gobierno PSOE-CHA recortó la contribución a la Ruta Mariana, y pues bueno, nosotros consideramos que de cara al 2017 pues que se pueda tener en cuenta. Es un sector competitivo y que creemos que no apoyar estas iniciativas, pues estas alternativas de turismo, pues creemos que es importante restringir alternativas para determinadas zonas, como en este caso es Barbastro. Por eso pedimos a estas Cortes y a esta comisión la posibilidad de contar con partida presupuestaria suficiente en los presupuestos del 2017, que es del que vamos a hablar, para el proyecto de promoción y difusión del turismo de experiencias, pues a través de este producto que es la ruta de San José María en Barbastro. Espero que el resto de grupos apoyen esta iniciativa. Nada más y muchas gracias.